yo dimití. Creo que nadie ha puesto en valor que cuando yo me vi querellada injustamente y con la querella admitida a trámite también injustamente por el Tribunal Supremo, pero injustamente porque lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, lo primero que hice fue dimitir. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! No sé por dónde empezar, porque tendría tantas cosas que decirte, pero lo primero es, bueno, muchas gracias por resistir, por estar donde está. Yo creo que no es nada fácil. Quien haya visto todos los precedentes, quien haya leído tu artículo en el diario, que es, bueno, no sé si es la primera vez que cuentas más en detalle cómo surgió todo esto. De hecho, vamos, no he hecho ningún spoiler y me gustaría que hoy habláramos de ellos, pero a mí lo que más me llama la atención en este momento, y luego entraremos de cómo surgió todo, es el paradero del juez Alba, o el ex juez, que ya no es juez, ya está apartado de la carrera, porque lo último que sabíamos, que el viernes, después de estar condenado hace mucho tiempo, que lo han alargado, incluso hemos visto cómo decía que estaba enfermo desde la playa, bueno, todo esto lo han alargado hasta que el viernes le dicen que tiene 24 horas, pero estamos al lunes y no sé, Vicky, si sabemos el paradero, si ya se ha entregado o cómo está la cosa. No, yo no sé nada más. Creemos que no ha entrado en prisión, que lo tenía que haber hecho ya el viernes y anda ahí metiendo más escritos que, en fin, cualquier otro condenado con fecha de ingreso en prisión, que se le dieron 15 días, luego otros 15 y ya le dijo el tribunal que le quedaba un día. Da igual los escritos que ponga, ¿no? Y las veces que pueda recusar al presidente del tribunal. No sabemos ahora mismo dónde está. Su mujer ha sido entrevistada en El País y ha dicho que llevaba 4 días sin verlo, lo que nos resulta un poco llamativo, pero no, ahora mismo no parece desde luego que esté cumpliendo la prisión. Tampoco nos ha llegado la orden de busca y captura del tribunal, estamos a la expectativa. No hay que excepcionalizar como si Ferrera fuera el único que trató el tema como lo trató, pero más o menos se ha hecho viral esta entrevista que le hacía Ferreras a Irene Montero, más o menos exigiendo que te apartases, que tú no, porque la nueva política no se podía permitir casos como el tuyo, y evidentemente fue algo general. Si eso era el discurso que se hacía en la sexta, imaginaros en todo el espectro. Yo te preguntaría, antes de entrar al origen, cómo lo viviste y realmente cómo fue el espectro. No sé si fueron todos los medios, si hubo excepciones, pero cómo se trató mediáticamente tu acción de Laufer, como vamos a ver, que hay bastantes pruebas que así lo demuestran. Bueno, en realidad fue prácticamente una de las partes más duras. Alba fue absuelto de uno de los delitos, que fue revelación de secretos, aunque no explicó cómo era posible que el mundo, y en concreto un periodista especialmente cloaquero, valga la expresión, que era Fernando Lázaro, que se ocupaba, como sabéis, de Interior, y que el propio David Jiménez, el director de entonces de El Mundo, reconoce en su libro El Director, que prácticamente se alimentaba de atestados verdaderos y falsos que le llegaban de la policía y que hacía cero trabajo de investigación y que se dedicaban a esto, ¿no? Eso fue una de las partes más duras porque en 15 días, 14 en realidad, salvo la jornada de reflexión que duraba la campaña electoral para las elecciones del 20D de 2015, fui objeto de 5 portadas con noticias falsas del Mundo, pero una tan falsa como, o sea, tan evidente como 22 meses ocultó un pendrive que contenía información, y ese pendrive llega al juzgado y hay una providencia diciendo una SEIDE se traslada a las partes, pero claro, si no te dejan responder es muy complicado. Yo llamé a El Mundo y un periodista, un redactor jefe, su respuesta fue muy épica, ¿no? Yo le dije, bueno, contrastad conmigo, por lo menos publicar mi versión, publicar esta providencia dando traslado a las partes. Y me dijo, bueno, si quieres que se publique la verdad, te compras un periódico. Que fue como, Dios mío, esto, hablándolo un día con Pablo Iglesias, era como muy paradigmático de si quieres la verdad, ¿no? Pero es que no soy yo quien tiene derecho a la verdad, ¿no? Entonces, además me impedía
acceder a la verdad, porque yo pedía en el que había sido mi propio juzgado que me dieran copia de esto cuando todavía tenía sospechas de que era él quien lo filtraba, pero no podía estar segura, y por lo menos ejercitar mi derecho a la rectificación con el medio de comunicación, y el secretario judicial decía que sí, y Alba, que era el juez en ese momento de mi propio juzgado en comisión de servicios, decía que no se me diera, con lo cual me dejaba absolutamente indefensa. Y el mundo lo que decía era que esto es muy de la cloaca, ¿no? De cómo actúan, que era información judicial, que no necesitaba contrastarla. Claro, era judicial. Entonces, bueno, fue absuelto de revelación de secretos, pese a que Fernando Lázaro nunca explicó de dónde venía y sí admitió que 2 días antes de una de las publicaciones habían comido juntos. De hecho, él se lo dice en la grabación al empresario, ¿no? Era todo muy evidente. Y tampoco explicó cómo era posible que en la querella de Soria, que prosperó ante el Tribunal Supremo, estuviera calcado, pero calcado hasta el punto que tenía un par de fallos que decía este magistrado, y se supone que la querella era de Soria, que no es magistrado, o sea, era calcado un informe reservado de Alba a la Fiscalía, lo calcó Eligio Hernández, el abogado en ese momento de Soria, ¿no? Y ex fiscal general del Estado, aunque su nombramiento fue nulo, él sigue diciendo que fue ex fiscal general del Estado. Pero bueno, cómo era posible que accedieran, se le absolvió por dudas, pero no hay una explicación posible. Y esta parte de los medios fue especialmente dura, porque claro, pues eso, estabas en campaña electoral y compitiendo evidentemente en desventaja con las personas que dominaban los medios. Y en ese momento José Manuel Soria, que era mi rival electoral y un ministro de Industria que pertenecía al gobierno, que además en teoría regulaba pues las eléctricas, las petroleras y empresas que estaban poniendo dinero, que eso nos lo dijeron a las candidatas de Podemos en Canarias, los demás medios, que habían recibido grandes cantidades de dinero. Se publicó que eran 450.000 euros, y eso Soria nunca lo desmintió, precisamente de empresas reguladas por el Ministerio de Industria para, bueno, o favorecer a Soria o al menos favorecer el bipartidismo. O sea, que es que eran unas condiciones electorales que no son propias de una democracia y de un juego limpio. Estábamos jugando en franca desventaja. Claro, un perfil de jueza anticorrupción, pro derechos humanos, feminista, frente a un corrupto como Soria, que esto se supo después, pero en Canarias ya se sabía. Hombre, pues yo gané al PSOE las elecciones y quedé a 9.000 votos de Soria. ¿Qué hubiera pasado sin toda esta campaña a la que ayudó la Fiscalía, el propio Soria, 5 portadas del Mundo que por supuesto eran replicadas por la prensa local? Bueno, No, y pues, por pues, todas las pues nos teles. quedaremos con duda. Sí, sí, porque aparte hay una cosa, bueno, por aquí recuerda a Dolores Fo, y estaban los papales de Panamá, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que aparte de corrupto, bueno, ahora entraremos más en detalle cómo se gestó toda esta acción de Laufer, pero hay otro elemento que es la coincidencia con unas elecciones, y esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, incluso, bueno, si nos vamos a otros países podemos verlo, bueno, con Correa, con Lula, pero en nuestro país ya se van acumulando una serie de casos que ya empiezan a tener un patrón, pero es que ya la impunidad está llegando a tal punto, están estirando tanto el chicle, que no sé si a los ciudadanos nos queda mirar impávidamente o tenemos que aceptar esta impunidad. ¿Qué puede hacer la ciudadanía contra este ataque a la democracia por parte de los medios de comunicación y a veces una parte podrida de la justicia? Pues es que es muy difícil. Yo creo que tienen que ser ambas cosas. O sea, tener medios de comunicación, valorar los medios de comunicación que están contando la verdad, que están haciendo de verdad periodismo de investigación, pero claro, luchar contra quienes difunden bulos cuando tienen toda la financiación y en parte también apoyados por el aparato del Estado, sobre todo cuando el Estado en ese momento era muy corrupto y estaban en pleno auge las cloacas de la policía mal denominada patriótica, que era policía política, o sea, que era capaz de hacer realmente montajes policiales, mediáticos, judiciales contra el rival político, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas, que hay por un lado que valorar el derecho a la información veraz, pero claro, ¿qué es veraz para la gente joven? ¿Cómo distingues los bulos si te estás informando a través de TikTok, de tweets, de WhatsApp?
y no estás acudiendo o valorando o pudiendo contrastar incluso para tomar tus decisiones sobre qué es mentira y qué no, y de eso se está alimentando globalmente la ultraderecha. Y por otro lado, también creo que es muy necesario realmente tener una estrategia jurídica clara, que la derecha la ha tenido con toda obviedad y que la izquierda ahí pues nos hemos dedicado más a defendernos y a defender causas justas y los derechos humanos de uno en uno y antidesahucios y en fin, todos los derechos sindicales, los derechos de las mujeres, etcétera, que una auténtica estrategia jurídica que en eso nos llevan pues años y años y décadas de ventaja y realmente vivir en una democracia es vivir en un lugar donde tienes derecho a emitir y recibir sobre todo información veraz, donde se debería penar en el sentido no necesariamente criminal, pero sí pues eso, penar que no seas un medio fiable y que cada dos por tres estés contando mentiras y por otro lado tener la seguridad jurídica de que tú vas con una mentira de estas ante un tribunal y se declara así y se retira el contenido o se indemniza a la persona afectada. Y esto es verdad que durante estos tiempos pues no está sucediendo, que a Podemos bueno, pues se le ha tratado de una manera muy desigual por algunos juzgados y tribunales, incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial, que ha sacado varios comunicados quejándose de las expresiones vertidas por Ione Belarra siendo ministra o por Pablo Iglesias siendo vicepresidente del gobierno, con un sesgo clarísimo porque no dijeron nada cuando Enrique López salió diciendo que los jueces mayoritariamente eran del Partido Popular. Entonces, claro, si tienes ese sesgo desde el órgano de gobierno de los propios jueces, que por mucho desprestigio que acarree, sigue teniendo esta función constitucional, ¿no? Y para pues los jóvenes, por un lado, la gente joven se está pues eso, alimentando de bulos que crecen en redes sociales porque no leen prensa tradicional ni ven los telediarios o los informativos de radio y televisión. Y por otro lado, las abuelas y los abuelos que siempre se han fiado de lo que les decía pues la portada de El Mundo o de El País y desde luego la televisión que veían, ¿no? Y en esto además ha sido tremendamente injusto, pero claro, si no metes voces críticas tampoco en esas tertulias. Yo veía el otro día lo de la pregunta que le hacía Antonio Ferreras a Irene Montero y a ver, primero está, o sea, dentro de su contexto, yo dimití. Creo que nadie ha puesto en valor que cuando yo me vi querellada injustamente y con la querella admitida a trámite también injustamente por el Tribunal Supremo, pero injustamente porque lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, lo primero que hice fue dimitir, perder el aforamiento y además perder mi piso de alquiler en Madrid, el que era mi trabajo en ese momento, y bueno, en fin, el puesto en la Diputación Permanente del Congreso, etcétera, y que a los 2 meses, como no me lo habían archivado y había elecciones, evidentemente también me aparté de las listas, pero se lo estaba preguntando en un momento en el que esa decisión todavía no estaba tomada, entre otras cosas porque cabía que la verdad prevaleciera, no 5 años después, sino un mes después de haberme hecho Alba y Soria esa jugarreta y que realmente mi nombre quedara limpio y pudiera, con todas las de la ley, ir en esas listas. Pero es que nuestro nivel ético era y se cumplía de tal manera que nos exigían muchísimo más. Y la gran paradoja es, pues eso, que yo he oído a Cospedal decir en voz alta de mí que yo era una prevaricadora, cuando, en fin, esa mujer está claro, la hemos oído en grabaciones, que no tiene, o sea, ningún reproche ético, ninguna dignidad moral ni ética para hacer un reproche a nadie en política, que Alba me imputaba a mí exactamente los mismos delitos que estaba cometiendo él, es decir, prevaricación, cohecho, una falsedad en documento público cometió él también siendo magistrado, falsificó unas pruebas para perjudicarme, o que se haga frente a un Partido Popular que gobierna la Comunidad de Madrid, que es el partido más corrupto de la historia, se haga caso de pues, el absurdo, es que ofendía a la inteligencia lo del caso Niñera, o sea, tener una fotografía de Tere Arévalo y ni siquiera una fotografía de Gara Santana, unas declaraciones de una persona despedida de un trabajo, diciendo que sostenían a Aitana, ¿no? a la hija menor de Irene, y que de eso te montaran realmente un escándalo, pero un partido
absolutamente corrupto. Que si estuviéramos en una democracia en la que realmente pues pillan a uno copiando en un examen o sacando un máster sin haberse presentado a nada y se dimite de la vergüenza, y aunque sea una querella falsa, como hice yo, pues se dimite, te defiendes fuera de la política y luego si puedes vuelves, que es durísimo cuando no tienen razón, y sin embargo te lo está echando en cara no solo un partido corrupto, sino además una prensa que mide con distintas varas de medir de una manera muy evidente a Unidas Podemos y al resto de la política, ¿no? ¿Qué ética tenían, no sé, Albert Rivera, Ayuso cuando vivía en casas de empresarios a los que luego no sabes qué favores deben? El propio Soria vivía en casa de un empresario al que luego favoreció con negocios. Quiero decir, frente a esto, que es lo que cualquier ciudadano tiene que pagar con su dinero ganado honradamente, y algunos políticos se aprovechan, pues quienes más nivel ético teníamos nos querían matar civilmente, precisamente yo creo que en parte para no subir el nivel ético de las instituciones. Sí, sí, aparte yo creo que la complicidad de los medios de comunicación, que luego incluso se han destapado con los audios de Villarejo, con muchos que a día de hoy siguen estando totalmente esa complicidad, incluso de informes falsos hechos por las cloacas del Estado, con la colaboración de digitales de fake news como que diario, y luego cómo se va publicando en presentadores y directores de televisiones y de programas de todas las cadenas de televisión que sacan prácticamente cada semana pues una noticia falsa, un ataque, y a veces judicializado, porque al final eso le da como más legitimidad o que el ataque sea más fuerte, y que tiene luego una componente que tú has dicho, y de hecho voy a recordar el tuit que has puesto, si no me recuerdo, si creo que ha sido ayer o esta mañana, en el cual decía que la mujer del juez Alba, Teresa Lorenzo Establier, entrevistada por El País, dice que hace 4 días que no ve a su marido y explica cómo computar los plazos de entrada, y aquí pones el elemento que ella fue, no sé si ahora mismo sigue siendo, lo de la ejecutiva local de Vox. También ha habido mucho escrito sobre que el propio juez Alba iba a entrar en Vox, no sé si le frenó, pero bueno, hay diferentes artículos que habla de esta pertenencia de Vox, pero que se replica. Otro de los patrones es la participación no solamente de la derecha tradicional del Partido Popular, sino sobre todo desde la aparición de Vox. Tiene una maquinaria, es decir, por ejemplo en el caso Niñera, pero en casi todos los casos de Podemos o contra espacios progresistas, va de parte Vox y una maquinaria mediática, judicial, que se retroalimenta política, mediática y judicialmente, y que al final hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, también publicaba: hoy es un buen día para recordar que si la Guardia Civil conduce al juez Alba a prisión, entrará en la cárcel luciendo la cruz de la Orden de la Guardia Civil concedida en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy por ser ejemplar. Es decir, es el principio de transposición en toda regla, achacando a los rivales políticos sus propias debilidades, y claro, con todo el apoyo mediático al final le dan la vuelta a la tortilla, y gran parte de la ciudadanía, sobre todo si hubiera dónde elegir, pero es que básicamente desde los supuestamente progresistas de izquierda hasta los de derecha tienen el mismo relato para atacar. Esto es algo que está pasando, no sé si a nivel internacional se están operando en crear una legislación, especialmente con las fake news, que yo creo que son parte importante de las campañas de Lawfare. No sé si legislativamente parece que es insuficiente la legislación que tenemos. ¿Hay iniciativas en este sentido? Hombre, con los medios siempre se ha hablado del autocontrol de los medios, lo cual evidentemente se nos ha quedado pequeño, porque ¿qué régimen de autocontrol es este si hay incluso asociaciones de prensa que claramente cojean de un lado solo, ¿no? Es que es tremendamente paradójico que lo que están haciendo es que mires para otro lado. Gente que tendría que estar dedicada a poner el foco de atención en las cuestiones que son informativamente pues reseñables o de interés, que por supuesto tú con tu línea editorial puedes decidir que es de interés el sermón de la misa del domingo, como nos pasaba antes con los medios conservadores o con la COPE, hasta que de repente poco a poco se van dando cuenta de que contarte no la verdad ni su opinión sobre la verdad, sino ocultarte la verdad y ponerte delante un gran pantojo es un sistema pues mucho mejor para mantener a la gente desinformada, que
además de ocultarte la verdad, están ahondando en la pérdida de calidad democrática que nos afecta a todos y todas. No es solo la cuestión de que cada uno se informe donde quiera, ya, si hay algo de información ahí. Pero es que muchas veces no lo hay y las fake news están llegando a ser un problema de desinformación mundial, sobre todo porque están bregando por la vuelta, o sea, por el reaccionarismo contra la democracia, o sea, porque la gente ya dentro de nada va a decir, bueno, si los gobiernos nos cuestan dinero, si las elecciones nos cuestan dinero, si es que los focos de atención están absolutamente dados la vuelta, ¿no? No sé, no tenemos ejemplos de buen hacer y la emergencia para mí desde hace tiempo ya, y entramos con esto en política en 2015 diciendo que había que rehabilitar políticamente las instituciones, que los sistemas de control, también lo explica muy bien mi compañero magistrado Joaquín Bosch en su libro Mi patria en la cartera, y otros muchos, Jesús Cintora, que hablan sobre corrupción, explicando, que eso lo explica muy bien Chimo, que incluso el sistema procede y viene directamente desde el franquismo, que no se rompió en su día en pro de una transición pacífica que ya hace más de 40 años, y cuando se copan los sistemas de control, llámese Tribunal de Cuentas, llámese Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, todos estos grupos de supuesto autocontrol mediático y de protección también frente a otros ataques a los medios o al Poder Judicial, claro, pero esto eran ataques que desvirtuaran su capacidad de controlar como tercer poder, como cuarto poder, al primero o al segundo, que eran los que tenían capacidad expansiva, es decir, el gobierno y el legislativo, sobre todo el gobierno. Pero cuando es al revés, cuando no es el gobierno el que se expande, sino las fuerzas más reaccionarias, las que ni siquiera te están contando la verdad de lo que hace el gobierno, el último bulo de los fondos europeos. Los fondos europeos, España ha sido absolutamente ejemplar. Hemos sido los primeros que hemos pedido dinero del Fondo del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluso para salir más iguales de esa crisis que en ese momento era la de la COVID-19, no la de Ucrania. Se ha cumplido hito por hito, y el nivel de exigencia de la Comisión Europea con sus dineros, y hace muy bien. 373 ítems, y aparte siempre se ha felicitado. Me refiero que hay mal sitio para atacar, porque precisamente si algo, fíjate que nosotros en política internacional no solemos salir muy bien parados, uno de los ítems favorables que la Unión Europea ha señalado a España en varias ocasiones, en cuanto a la gestión tanto de los recursos como de las peticiones que se le hacen, ¿no? Yo creo que, pero es eso, si es impune, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Qué consecuencias tiene? Y el gobierno, es que es al revés, luchar contra la desinformación yo creo que tendría que ser un eje básico de este gobierno, porque es ejemplar a nivel internacional, ejemplar a nivel de gestión en pro de los trabajadores y de la igualdad de esta crisis absolutamente de manera opuesta a la anterior, y se están haciendo las cosas de una manera absolutamente honrada y eficaz y en pro de la igualdad y de la democracia de una manera ejemplar. Pero claro, que la gente piense lo contrario. Yo recuerdo haber leído que después de todos los avances del gobierno de Lula en Brasil, antes de que lo encarcelaran con otro caso de lawfare de libro y mundialmente reseñable, ¿no? A la gente le preguntaban, bueno, pero usted en esta villa antes no tenía escuela, no tenía protección social, no tenía este derecho a la sanidad, ¿y a quién cree que se lo debe? Después de ser medidas de ese gobierno, Sí, y decían en primer lugar a la Iglesia. Pero ¿quién te ha dicho a ti? O sea, el bienestar lo tienes, pero de verdad, ¿quién te ha vendido que se lo debes a la Iglesia evangélica cuando es al revés? Es el gobierno democrático con toda la reacción y todo pues eso, la campaña mediática en favor de que lo que te va bien se lo debes a otras personas y todo lo demás va mal, cuando es absolutamente incierto. Y esto para mí es el mayor problema que existe ahora mismo para el avance democrático, pero sobre todo para no volver atrás, porque es que son los mismos que están diciendo que las mujeres en casa, que si se reparte el trabajo parece que
que podemos volver a que el trabajo productivo lo tengan los hombres y las mujeres sean otra vez relegadas en fin, al reproductivo, esa división que hacía ya 50 años que no la estábamos viendo y van por ahí. Y ese retroceso de derechos luego tiene muy mala marcha atrás, muy mala recuperación, que se está jugando la juventud un futuro en libertad y en igualdad, y lo que habíamos conseguido ni en absoluto está garantizado para la siguiente generación si siguen alimentándose de estas estrategias tan bien pagadas de la ultraderecha. Y también pagadas. Fíjate que siempre le llaman batalla cultural, ¿no? Todos estos personajes como Girauta, Negre, incluso los de Hazte Oír, etc, etc. Siempre dice batalla cultural, que básicamente es mentir y generar odio sobre aquellos avances en derechos humanos o, bueno, en realidad en avances democráticos, ¿no? Y que siempre tratan de atacar. Pero si te parece, has escrito un artículo que le recomiendo a todo el mundo, pues ahora tu tweet también por si no solamente se lo quieren leer, sino lo quieren difundir, en el cual, bueno, pues te has atrevido a hablar más en detalle del caso concreto del juez Alba, en el cual, si bien el juez Alba ha salido y es complicado, es muy complicado, pero las pruebas eran muy claras, hemos puesto algunos audios de esas conversaciones con ese empresario. Incluso creo que el propio empresario dijo que le hizo una especie de chantaje, ¿no? De beneficiarle si te perjudicaba a ti. Todo eso está grabado, hay conversaciones, bastante pornográfico el asunto, pero al final tú en este artículo hablas, claro, de toda la situación, de cómo surgió y de cómo muchos colaboradores han salido totalmente libres. Es decir, y aparte que tu caso no era único, sino que esas élites, muchas veces nosotros hacíamos la hipótesis, lo que pasó en el colegio Elías Aúja, de que esas élites llevan conviviendo, incluso esos ritos de agresión común y de omertad, de silencio ante los abusos contra los más débiles, como es una especie de rito de iniciación en lo que en el futuro podrían hacer siendo gente que esté en la cúspide de diferentes sectores como el empresarial, comunicativo, judicial, político, etcétera, y que a ti ya te había llamado la atención cómo operaba una vez que ya eras jueza. Es complejo, bueno, en un programa reducido explicarlo todo, pero si tuvieras que hacer una síntesis de cómo surgió cuál es el origen y cuáles fueron los movimientos de Soria y del juez Alba para meterte en esta encerrona que, por suerte, pues al final se destapó y al final pues son dos personas que van a ir a la cárcel. Sí, es que es complicado de resumir, y más cuando te pilla en medio y te ha afectado tanto. Pero básicamente, al decir yo en octubre de 2015 que cojo una excedencia a la que nadie me obligaba, que fue absolutamente voluntario estar para no pasar del juzgado a la política 2 meses sin empleo ni sueldo y haciendo la campaña electoral, bueno, pues eso, como independiente en las listas de Podemos por Las Palmas, y entonces ellos reaccionan de inmediato y me colocan a buscar alguna porquería en el juzgado que a lo largo de 10 años de mucho estrés y de muchas diligencias y de mucho trabajo también por defender los derechos de las personas internas en el CIE desde 2010, que yo era la jueza más antigua en ese cargo de control de CIE, que éramos solo 7 juzgados en toda España. En fin, realizando esta labor, busca algo y algo encontrarás. Y como no encontró nada, pues se lo inventó. Y claro, la presión, yo cuento que consistió en que bueno, pues había un asunto de miles de folios por delito contra la hacienda pública y la seguridad social de este empresario, y él le impone una fianza de 35 millones de euros que luego la audiencia provincial se lo deja en 3,5. Y esto no es una cuestión técnica, esto es un juez que te está lanzando un mensaje clarísimo de: yo puedo cometer un error de 31,5 millones de euros y destrozarte pues, la vida, el patrimonio, la hacienda o en ese caso la empresa, y esto queda impune hasta que la audiencia provincial, si es que alguien recurre, porque la fiscal no reaccionaba, realmente estaba apoyando esta manera de investigar y de hacer las cosas, no, pues eso, no reacciona, y si alguien recurre, pues ya lo reducirán a una 10ª parte. Pero bueno, vamos a ver que la cuota de Hacienda es una cuota fiscal, que es cuánto has defraudado, no puedes equivocarte de 3 millones a 35.
Esta fue una de las grandes presiones y con eso, pues además el empresario él le da a entender que le va a archivar la causa si le da lo suficiente contra mí. Y como no había nada, dijeron, bueno, pues si ella no tenía que haber realizado, que haber instruido esto, porque se tenía que haber abstenido, porque tú tenías algún negocio o alguna compraventa de algo con su pareja, encontraron un alquiler con derecho a compra de algo que tenía ese precio. O sea, que es que, bueno, y además fue después de haberme ido yo del juzgado, ¿no? Entonces, dices, bueno, con todo esto que montas, pues un escándalo, pero un escándalo con pies de barro, un escándalo que era humo. Pero tú imagínese la gente lo que es un juez diciendo que tú has cometido esto sin dejarte defenderte, el asunto no va contra ti, pacta con él, si habéis oído las conversaciones, venga, esto lo llevo al procedimiento y me lo cargo, y estupendo, y qué bien, porque esta es una hija de puta, pero ¿y esto? En fin, algo realmente estremecedor. Y claro, Soria mientras iba apropiándose de ese contenido. ¿Y cómo lo hacía? Si él no podía tener acceso a esas diligencias, porque no? Pues haciendo que se publicara en los medios. Entonces él, con esos recortes de prensa, también presentaba su querella. El fiscal del Tribunal Supremo pidió 2 veces que se inadmitiera la querella. Y la sala, pese a ello, lo admitió. Y decía que además procedía de información de ignoto origen o de ignota procedencia, porque este señor, ignota, él quería decir en realidad ilícita, porque no tienes derecho a tener los papeles que tenía. Y pese a eso, pues te montan esto. La cuestión no es solo cómo hemos salido vivas de esto, sino que estaba pensado para que saliera bien, para que hoy Alba fuera pues un Enrique López, que él presumía también de ser como él o de su amistad, y fuera el candidato al Consejo General del Poder Judicial, aunque previamente nos habían dicho que iba a ir de central de instrucción a la Audiencia Nacional, es decir, pues más como García Castellón. Después iba a ir al Consejo General del Poder Judicial, su abogado y editor del libro de ley de enjuiciamiento criminal que estaban presentando por toda España con Manuel Marchena, Nicolás González Cuéllar, iba a ir, y de hecho era candidato del Partido Popular, al Tribunal Constitucional, ni más ni menos, y Soria iba a suceder a Rajoy en el Partido Popular. Es que la cuestión es que estaba pensado para que saliera bien. La cuestión, la pregunta que se debe hacer la gente es, ¿y cuando esto sale bien, a quién tenemos en las instituciones? ¿Gracias a qué? ¿Cuáles son los méritos y la capacidad y la decencia de esta gente? ¿Y qué nos van a decir después? ¿Cómo se va a perseguir el gran delito de los robagallinas que se le escapó al ESMES? Que el sistema judicial estaba pensado para ellos, está claro. Pero ¿cómo va a estar pensado para que tú vayas contra el poder si quienes están ahí son los abogados del poder o los que primero toman una decisión y después visten de derecho el muñeco, ¿no? Que eso es la máxima corrupción, la máxima prevaricación. Es como las investigaciones prospectivas. Tú tomas primero una decisión, sabes dónde vas y después ya lo revistes y ya te inventarás algo. Esto es la corrupción máxima, ¿no? Quien debe aplicar la ley retuerce la ley y es capaz de meter en la cárcel a inocentes y de librar de la cárcel a los auténticos culpables. Aparte, fíjate que es un modus operandi. Yo, básicamente, lo que comentas ahí es que potencialmente había un plan de futuro para el Partido Popular donde Soria iba a aumentar el poder, donde esa planificación le daba fueros al propio Soria para hacer promesas de si te portas bien aquí, yo te puedo ascender aquí, y lo mismo el juez con el empresario, si tú me haces esto, yo te arreglo esto, y así esa cadena de poder que es parecida incluso al caso de Lula. Fijaros, el juez Moro al final fue nombrado ministro de Justicia en Brasil con el caso de Lula, pero es que aquí en España, haciendo caso a las escuchas que hemos hecho de pongo a esto, me lo arreglan desde atrás, pongo a este otro, vamos, y bueno, si tuvieras que hacer un análisis, evidentemente, y no hay que generalizar, lo mismo pasa con los medios de comunicación, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Policía, que hay un espacio antidemocrático que suele estar metido en estos enjunjes, pero no sé cuál sería tu diagnóstico de la justicia, de la politización de la justicia, o qué parte, porque también hablándolo con Joaquín Bosch, dice, es que no son mayoría, es que precisamente la cúspide es elegida políticamente a causa de todo esto, y pasa algo parecido en la policía, pasa algo parecido en las Fuerzas Armadas, pasa algo parecido. ¿Y cuál sería tu diagnóstico actual
de la justicia en cuanto a antidemocracia o esta corrupción interna. ¿Y cuál es tu perspectiva de futuro o solución para que esto no ocurra? A ver, es verdad, es verdad que es distinta la cúpula de la base del sistema judicial, pero también es verdad que el sistema en sí no está pensado para prevenir que suceda esto en la cúpula y que cuando alguien quiere ascender con estas mañas, como las del juez, del ex juez ya Alba, pueda enseñar la cabecita del político de turno y decirle yo estoy dispuesto a todo con tal de agradarte y que tú me nombres esto que él pretendía, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante y estaba en el programa de gobierno de coalición, en el programa conjunto, porque estaba tanto en el programa del PSOE como en el programa de Unidas Podemos, aunque ahora, bueno, pues parece que no ha sido una prioridad de la legislatura. Yo creo que aún estamos a tiempo cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, democratizarlo de manera que se parezca más a la ciudadanía a la que quiere servir, porque es verdad que los jueces de trinchera, como ellos dicen, y en los juzgados ordinarios hay mayoritariamente jueces técnicos que no aspiran a políticos y que no se pringarían de esta manera. También es verdad que hablando más en privado, todos te reconocen que nadie desea un asunto de posible corrupción política porque sabe que inmediatamente van a venir las presiones para eso, dejarlo correr, con lo complicado que es, te vas a meter en un lío y además si lo dejas pasar y miras para otro lado, nadie se va a enterar y tú es más posible que prosperes que si te empeñas en encontrar esto, ¿no? Pero el sistema de acceso en sí también procura, porque el enganche, al no ser una universidad pública y, por ejemplo, una especialidad, un máster previo a la escuela judicial o la propia escuela judicial que te lleve, por ejemplo, pues, a profesiones jurídicas del sector público, sea abogacía del Estado, fiscalía, judicatura, etcétera, el sistema es de un preparador privado. Y ese preparador es un sistema que se ha analizado poco, pero que sutilmente, por supuesto, va dejando su pozo, y su pozo es que le debes la vida emocionalmente, el trabajo, etcétera, a un preparador que normalmente es pues, más conservador que tú, que está más ocupa ya un puesto en esa cúpula de prestigio o ya contaminada por el poder político, que normalmente no ha estudiado Derecho Internacional ni sabe nada de feminismo y muy poco de derechos humanos, mucho más del Código Civil, de la usucapión y el usufructo que de derechos humanos o de convenios internacionales, y por eso está pensado que el sistema sea conservador en el sentido de que no progrese, de que no sea progresista en los derechos, y cada vez eso se mostró clarísimamente pues, con sentencias sobre libertad sexual como la de la violación grupal de los Sanfermines, ¿no? Que la brecha que había entre la ciudadanía y la judicatura. Entonces, es que es muy evidente que se puede hacer un sistema que primero permita a personas con menos sesgo económico, con menos sesgo de clase, acceder con un sistema de becas y de estudio público y realmente competir entre iguales. Y yo propondría también el sistema, si es de examen, de doble ciego, que ni el examinador sepa quién es el examinando, ni el examinando sepa quién le está corrigiendo el examen. ¿Qué le quita esto? Nada. ¿Y qué le añade? Pues que a lo mejor, efectivamente, porque no es cierto lo de los hijos y nietos y nombres y apellidos, pero sí hay recomendaciones con toda claridad. Y quien ha estado en un tribunal de oposiciones, algunos te dicen, no me cabían todos, o sea, tenían más recomendados que plazas en este tribunal, con lo cual, bueno, pues las personas que las hay, hijas de clase trabajadora, con todo su esfuerzo, y siempre alguna excepción que dice públicamente, yo soy hijo de un obrero y de un tal, y empecé desde abajo, ya, de acuerdo, pero reconoce que eres la excepción, que es que hay que estar 5 años de carrera y después 5 pagando privadamente, cuando no en negro, a un preparador de oposiciones que lo que te está transmitiendo le debes mucho. Y él sí forma parte de la cúpula, y ahí hay un cordón umbilical muy difícil de romper, y de hecho se mantiene, y eso agarra mucho ideológicamente. Son, bueno, pues la derecha dice que es el sistema, el de oposiciones más independiente. No, crea jueces dependientes de una determinada línea y dependientes incluso de su propio preparador, que a su vez depende de un sistema que ya está instaurado y que de verdad que se parece muy poco a la sociedad a la que debe servir. Y creo que
poca gente tiene un amigo juez o fiscal de las clases populares o de la clase trabajadora, y esto es por algo. Igual que el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué nos tenemos que elegir entre nosotros? No, y también fiscales, no, y también secretarios judiciales. Pero es que no es una cuestión de la ciudadanía quien haya en el gobierno del Poder Judicial. Es que los arquitectos y los panaderos y las, no sé, y todas las trabajadoras no les importa quién haya ahí. Por supuesto que hay que tener un perfil también técnico dentro, pero no disfracemos de técnica lo que es pura política, y es evidente que el Consejo General del Poder Judicial tenía una agenda política que la ha llevado a cabo a rajatabla. Mira lo que nos ha pasado con los proyectos de ley feministas del Ministerio de Igualdad o con otros avances, ¿no? Es que es un poder político que se opuso en su día a la ley de violencia de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de solo sí es sí. Pues ahora queda la ley trans, la ley del aborto. A ver, que es que a todos los avances en derechos humanos que nos sitúan pues eso, en cabeza en cuanto al estado civilizatorio que siempre quisimos alcanzar, y a la cabeza en superar ya esa transición, es un poder reaccionario y claro que tiene agenda política. Total, aquí te comentan Urogallo al tío, totalmente de acuerdo con Vicky. Dolores Foice es pura ideología politizada. Fíjate, el tema de la élite me ha recordado a un discurso maravilloso de Lula, precisamente, que ha sufrido Laufer, y que en uno de sus discursos, que hablaba que podrán arrancar una, dos o tres flores, pero nunca podrán acabar con la primavera. Y decía que hablaba que uno de sus sueños es que la gente de las favelas pudieran ser algún día jueces. Decía la palabra juez porque nunca la población, la mayoría, digamos, tienen acceso también por esas claves un poco elitistas y como una especie de filtro que es poco democratizador en espacios de poder tan importantes como la justicia. Pero bueno, no hemos entrado en el tema del Consejo del Poder Judicial, que es tremendo. Yo creo que es el claro ejemplo de hasta qué punto se ha politizado, más allá de poner culpables o no. Es decir, parece que le quieren echar la culpa al gobierno, a Pedro Sánchez o al PSOE, cuando la está secuestrado los que fue elegido por el Partido Popular y que no han cumplido incluso los acuerdos. Pero en todo caso, como un melón tan grande y vamos mal de tiempo, ya hemos estado hablando mucho y ya has hecho tu comentario. Si te parece, terminamos con dos preguntas. Voy a elegir una del público y otra con la que quiero terminar yo. Te pregunta, ¿qué opina Vicky de lo de Oltra? ¿Es un caso muy parecido de Laufer? Bueno, siendo un caso que está subyúdice, lamentablemente, hay que ser, mientras, aunque estemos en una conversación informal o casi en un debate interesante sobre cosas que creo que sobre las que la gente debate poco, yo sigo siendo un cargo del gobierno y nunca debemos inmiscuirnos en el Poder Judicial. Yo sé que Mónica es una persona honesta, defensora de los derechos humanos, trabajadora por la democracia, por los derechos de las personas, de las clases populares y de los derechos de las mujeres y de la infancia, y que bueno, que es verdad que se ha visto envuelta en algo muy doloroso, que ella ha tomado la decisión que, en fin, de esas decisiones ejemplares que luego cuando pierdes, a saber quién te devuelve después el cargo, ¿no? O el escaño, o en fin, cuando se demuestra que las cosas no eran así. En este caso es muy llamativo que alguien diga que cuando todas las personas declaran lo mismo resulta sospechoso. Bueno, normalmente pensamos lo contrario. Cuando todas las personas declaran lo mismo y no tienes otra prueba en contra, pues es un indicio poderoso de que están declarando la verdad, y además son funcionarios públicos. En fin, eso ha sido realmente llamativo. Pero bueno, habrá que armarse de paciencia y esperar, y estoy segura de que ella pues volverá, pero nadie le resarcirá de esto. Al final se quedará con ello, y en un tiempo de bulos y de fake news es tan evidente la persecución por la extrema derecha, y además a por quién van, ¿no? A por mujeres mayoritariamente, que además siempre con algún sesgo tremendamente machista y sí, tremendamente de género también. Es más fácil ir a por nosotras, hacernos memes, sacar fotos en las que estemos horrorosas, seas como seas en la realidad, y bueno, y atacarte pues donde más duele, que es en tu condición de buena mujer, de buena madre, pues eso, de buena persona, ¿no? Estoy convencida de que Mónica lo es, y que algún día
se sabrá la verdad, y es muy doloroso para las compañeras que conocemos su trayectoria y su lucha ver cómo está en manos de lo peor de este país y de unas persecuciones absolutamente bueno, pues sangrantes. Pero respecto de la cuestión judicial, pues es que te tienes que armar de paciencia. Yo espero que no tarde los 5 años, un poco más, que tarde yo en que se supiera la verdad, y que lo suyo ni siquiera, bueno, pues se archive y ni siquiera tenga que pasar todo este periplo doloroso, pero que la gente saque también sus conclusiones de a por quién van, cómo van y por qué, ¿no? Sí. Y yo voy a terminar con una pregunta que ha sido bastante terremoto a nivel de streamer de Twitch, de esta plataforma, seguramente una de las streamers más importantes o que más audiencia tiene, y parece que el marido, luego se ha sabido que el marido, que no lo sabía mucha parte de su comunidad, le acosaba o le obligaba a que el contenido que hiciera fuera erótico, que era el que más ganancia le hacía, hasta el punto de amenazarla, decir que metería a su mascota en una trituradora de carne, bueno, cosas horribles, gritos, insultos, todo esto que es no sé yo cómo lo llamaría, pero parece que sería como la evolución tecnológica, incluso de la figura incluso del proxeneta, ¿no? Incluso siendo el marido. Te quería preguntar, porque hay mucho debate sobre esto, ¿cómo se podría juzgar este caso? Pues sí, en este país sería violencia de género, tanto esas amenazas como esas coacciones, como por supuesto la explotación sexual encima por tu pareja, y además por primera vez en la ley de solo sí es sí aparece que ya era hora el ámbito digital, que ni siquiera estaba en el Pacto de Estado contra la Violencia de Ajá. Género, y eso es de 2017, tampoco estamos hablando de la ley de 2004, en la que por supuesto está ausente, porque hay trata online, hay explotación sexual online, hay amenazas online, muchísima violencia política en línea y en contenidos digitales. Luego, esta gente que encima, cuando ella ha dicho esto, la han intentado sexualizar, banalizar, humillar, avergonzar por haber dicho esto. A ver, luego supongo que cuando hay un asesinato por violencia de género son de los que salen a decir que qué lamentable y que qué pena y que qué loco el que estaba ahí haciendo esto, de verdad. Después se ponen un lacito o incluso apoyan las manifestaciones del 25N. Es que es tan grave que cuando alguien ridiculiza, humilla, avergüenza a una víctima, está abonando su silencio. Ella lo que quiere es que se arrepienta de haberlo dicho, y decirlo, sacarlo a la luz, es el primer paso, es condición de necesidad de la salida de esa violencia. Y esa violencia no es fácil de salir, porque está ejerciéndola quien prometió amarte y respetarte, y con quien tienes una dependencia emocional, cuando no económica, cuando no, pues un hogar o hijos en común o mascotas Claro, o en lo este que caso, sea. fíjate que incluso decía que todas las cuentas, todos los ingresos eran a nombre del marido, los gestionaba y él hacía un poco como de Una gestor. violencia, todos esos tipos de violencia están afortunadamente tipificadas en nuestro país, no son fáciles de demostrar, pero el primer paso es verbalizarlo, es salir de ahí. Y quienes están machacándola por haber intentado salir de ahí están abonando su silencio y son cómplices de los agresores. Entonces, de verdad, dejemos el doble discurso de no, yo estoy en contra de la violencia de género abstracta, o incluso intentando silenciarla detrás de una supuesta violencia intrafamiliar, cuando la violencia de género es un caso concreto. No es lo mismo, no ponemos unidades de cáncer de páncreas para el cáncer de próstata, y nadie dice que tener una unidad de cáncer de próstata sea un privilegio de los hombres. Pues tener unos juzgados especializados, unas unidades y unas medidas para un cáncer, un auténtico problema social, estructural y sistémico que es la violencia contra las mujeres, no solo no es ningún privilegio, sino que es algo necesario para vivir en democracia. Pero sobre todo, apelo a la responsabilidad individual y grupal, sobre todo de los hombres, porque esto no es una cuestión de las mujeres, y ese pacto de silencio, ese pacto entre caballeros de vamos a apoyarnos entre nosotros y vamos a abonar el silencio de ella y que no toquen a uno de los nuestros, es a veces mortal, es a veces homicida, y desde luego es un cómplice del agresor. Así que autorresponsabilidad, chicos, meterse con una víctima y tratar de humillarla y tratar de que vuelva a su casa con la cabeza agacha y le siga dejando ahora el control del móvil, el control de las cuentas y el control de su vida. Después, si una de ellas sale con los pies por delante de esta casa, no nos llevemos las manos a la cabeza.
porque estás siendo responsable también de esa violencia estructural que está oprimiendo a esa mujer y que no le está dejando salir de esa, a mí me ha parecido, de esa violencia, de ese círculo. A mí me ha parecido impresionante que los comentarios fueran, porque no sabía que estabas casada, pues devuélveme el dinero, porque tú haces contenido del que te dé la gana, igual que podemos empezar una relación y terminarla cuando nos dé la gana, porque eso es libertad entre iguales, pero sobre todo responsabilidad cuando hacemos pandilla para seguir humillando y avergonzando a las víctimas. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.